Saben que el 4 de agosto se van a dar a conocer oficialmente los fundamentos. Algunos dicen que la mega causa de expropiaciones, otros sostienen que lo que se ha querido es agigantar esto, porque si uno se mete en la historia de las expropiaciones, se encuentra con una información que seguramente lo van a sorprender a más de uno. ¿Pero por qué? Porque era una cuestión, digamos, que todo dependía de los montos, de la plata que tenía el Estado para hacer frente, que siempre se han pagado con algunas cuotas, en 2 veces, en 3 veces. O sea, le han dado la figura de mega expropiaciones y metiendo en cana a un tipo de la personalidad del doctor Grafiña, Santiago Grafiña, 3 años y pico creo que ha estado, y claro, hay que agigantar todas las cuestiones para ver. Después nos podemos ocupar de la minería si quiere, de que más ahorró guita, a dónde está la plata donde entraron tantísimos millones de dólares a los departamentos, Iglesia, Calingasta, Hachal, muchas cosas que tienen que ver con gigantescos volúmenes. Entonces esto había que darle todo un escenario, un tamaño. Y por eso siempre nos gusta conversar con Cayetano Dara, porque él le tocó defender a una jueza que murió y después no pudo seguir, por supuesto, participando, después estuvo con Alday, pero es un hombre que ha venido estudiando todas y cada una de las cosas. Es más, ha producido planteos que no han sido tenidos en cuenta, y esto naturalmente que se va a apelar, esto nadie duda. Nosotros hemos hablado en más de una oportunidad con Santiago Grafiña. Lo único que nos pidió, no hay ningún problema de que hablemos, pero espérese que llegue los fundamentos para leerlo y que nos den unos 10 días de changüí para analizarlo, porque esto no se puede tomar así a la ligera, y un poco transmitiendo su mensaje, su punto de vista. Está bueno hacer docencia sobre esto para ver la picardía de algunos periodistas que, sobre pretexto de no ser tales, porque yo tendría que decir, mire, no sé por qué usted dice que no es periodista. Usted actuó como periodista, firmó un artículo, no se puede arrogar ahora que diciendo yo no tengo título profesional. Nadie tiene título profesional y todos somos responsables de las cosas que decimos. ¿O qué cree, que la gente es tonta? Esto por un lado. Y por el otro, me parece improcedente que un abogado del foro como es Rubén Pontoriero, hace 14 o 15 años, habiendo en el área pertinente del gobierno una cantidad importante de abogados, que acá no hace falta que sean especialistas. Mire, estoy seguro que a la hora que le toque hablar en conferencia de prensa, con la nota que podamos hacer nosotros, de Santiago Grafiña, va a ver las cosas que va a decir respecto de la materia esta de expropiaciones. Es una materia archiconocida, donde hay opiniones importantísimas, son los funcionarios de economía. Acá hasta se salvó un tal Molina, que rápidamente lo sacaron para que el tipo no se empañara su trayectoria, nada más porque era del PJ o porque era geogista o por lo que fuese. Entonces, por eso decía, le agradecemos, lo tenemos en línea ya a Cayetano Dara, lo saludamos. ¿Qué tal, Cayetano? Castro Pinoza te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por atendernos, doctor. Creo que es importante esto. ¿Podés darnos tu punto de vista? ¿Podés decir, ¿es engorroso el tema de las expropiaciones? Acá en San Juan le ha tocado, han eyectado a un juez, porque sí, porque después ha dado sus explicaciones, Maki, pero realmente uno empieza a dimensionar la cantidad de años para uno, para otro. Esto es un escándalo brutal.
brutal, y nadie quiere explicar qué hace Pontoriero metido en esta causa, gastando una guita extra, que si uno suma los 14, 13, 14 o 15 años, no sé, no sé cuánto le tienen que haber liquidado. Es una información oficial, pública, que la tenemos que preguntar y consultar para que nos den el importe. Queremos saber cuánto le han pagado a Pontoriero de guita del Estado en algo que pudo defenderlo todos los abogados que están en el área pertinente, ¿no? Mira, si lo llegás a encontrar, avísame. Pero No, de todos modos, Carlos, yo creo que el resumen que has hecho es claro y entendible para la gente. La causa de las expropiaciones, como yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, tanto en la voz, en la radio y en algunos otros medios, ha sido un invento. Hola. Sí, ha sido un invento, te escuchamos Sí, ha perfectamente. sido un invento que en un momento dado lo necesitaban para tapar políticamente accionarios políticos que iban a devenir, como era en el caso del gobernador de aquel entonces, el ingeniero Gioja, ¿no es cierto?, pelear la reforma constitucional por un tercer mandato. Y bueno, y la otra, el otro personaje de esto es el actual ministro de la Corte, el doctor Guillermo de Santis, que en aquel entonces no era funcionario de la provincia, por más que él quiera decir o se presente de esa manera. Él era asesor, integraba la asesoría privada del gobernador, para lo cual hay una ley que la reglamenta, la regula, y donde dice muy claro que los integrantes no son funcionarios públicos, ni tienen facultades para intervenir en otras áreas de gobierno que no sea nada más que en esa asesoría privada. No obstante ello, el doctor De Santi empezó con este tema con un agravante, ¿no? Que el fiscal de Estado de aquel entonces, el doctor Mario Díaz, cuando tomó conocimiento de este movimiento político que se estaba gestando en la Casa de Gobierno, tomó medidas en un asunto indispuso, convocó a los miembros de la Fiscalía de Estado, les explicó y dictó una resolución ordenando un sumario de investigación por el tema, para ya sacar el tema y salvar las responsabilidades personales y profesionales de ese organismo y de los funcionarios y profesionales que actúan en el mismo. Y oh sorpresa, esa resolución fue a la gobernación porque correspondía, de acuerdo a la ley de sumario, que fuera la asesoría letrada de gobierno la que designara que el gobernador quién iba a ser el instructor sumariante. Esa resolución o ese expediente no volvió nunca a la fiscalía, pero sí hubo un decreto que sacó el gobernador ordenando la instrucción de un sumario y nombrando como instructor sumariante a un funcionario o un abogado, ¿no es cierto?, llamémosle del palo. Vos mirás el sumario administrativo, sí, cualquier abogado administrativista, por supuesto, menos la asesora letrada de aquel entonces, que después llegó a ser jefa de legal y técnico de la Corte, lo iban a entender lo que querían buscar o lo que querían decir en las conclusiones, donde no se le permitió la defensa, es decir, no se lo inculpó y se le hicieron los cargos para que se defendiera los abogados que estaban involucrados en el tema, que era el caso del doctor Baistrocchi, ¿no es cierto?, y a los otros abogados de la Fiscalía o de los ministerios no lo incluyeron. Y bueno, llegó que no tuvo más remedio, porque no le quedaba otra
porque esto ya había tomado carácter público a través del colega Hugo, resulta que hacer la denuncia penal. La denuncia penal fue una denuncia muy cortita, pidiéndole a la justicia que investigara. Y bueno, la justicia, el puesto en la que cayó, el doctor Tenado de Vega, y luego se lo sacaron a él y lo pasaron a un juzgado que estaba vacante, que era el quinto juzgado, donde nombraron como jueza a la doctora Roseló. Por supuesto que, como vino la cosa, te nombro, pero este es el camino a seguir, ¿no es cierto? Y bueno, así fue que se armó la causa esta, una causa que debió tener 42 cuerpos, sin contar los cuerpos que se han armado con el tema del debate desde octubre del 22 hasta la fecha. Son como 4 o 5 o más, porque hubieron 180 y pico audiencias que se celebraron. Y bueno, y han dado a conocer la sentencia, donde condenan a Grafiña, al DAI, al doctor Macchi, al doctor Vida, a uno de los ingenieros que integraron el Tribunal de Casaciones o que fueron peritos de parte. Pero vamos a ver los fundamentos, a ver cómo hicieron, ¿no es cierto?, para inventar, porque no me cabe otro término, ¿no es cierto?, para llegar a aplicar estas sanciones o estas penas. Te digo, ¿por qué inventar? Porque no hay ninguna prueba que acredite, ¿no es cierto?, el fraude y la estafa a la provincia. Porque decir que Grafiña, Alday, porque eran abogados y llevaban los juicios de expropiaciones, estafaron a la provincia con la complicidad del doctor Macchi y de algunos ingenieros, y resulta ser de que no hay una prueba que acredite una relación personal de estas tres personas, o de los más del poder del Tribunal de Tasaciones. Es más, hay actuaciones agregadas del Tribunal de Tasaciones de reuniones donde se presentaba Grafiña como abogado a pedir participar en la reunión, y no le permitía el Tribunal de Tasaciones, lo sacaban, y el Tribunal de Tasaciones resolvía conforme a lo que ellos entendían y a la normativa aplicable. Esto es fundamental, es decir, que para aplicar la sanción y decir ya que ha habido fraude y estafa, deben acreditar el dolo. Ha habido dolo. Dolo significa la intencionalidad prevista, es decir, previa para poder cometer el delito, cosa que no está acreditado, como no está acreditado lo de la asociación ilícita. Yo te pido, Carlos, si en algún momento tienes tiempo, buscar el dictamen, la sentencia que sacó la Cámara de Casación de la Nación hará unos meses atrás, donde la liberó a la señora Kirchner, a Cristina, del delito de asociación ilícita, y mirá los fundamentos por los cuales la libera, y te vas a dar cuenta que son aplicables al caso este. Por lo tanto, yo no entiendo cómo ha hecho el tribunal actuante para inventar porque no solo que les ha abierto de concurso real por el delito de estafa o de fraude a la administración pública, sino que en concurso ideal con el delito de asociación ilícita. Cuando no ha habido conocimiento, no ha habido trato, no está acreditado por ningún lado, con el agravante que lo que vos mencionabas del contador Molina. El contador Molina era el ministro de Hacienda en aquella época. Al contador Molina, la Fiscalía la Fiscalía de Estado le mandaba los juicios, o los posibles los proyectos de acuerdo con los propietarios de las tierras expropiadas,
¿no es cierto? Y él pagaba si tenía plata, y si no llegaba a un acuerdo y le pagaban cuotas. Pero para poder llegar a eso, pasaba por todas las áreas del Ministerio de Hacienda, de legales y contables, para determinar si era correcto o no. Y resulta ser de que ninguno de estos funcionarios están involucrados en el tema. Claro. Nunca los involucraron. Sí. Y estaba pensando. Un poco queda como que Grafiña y Albay, ¿no es cierto?, tenían, el doctor Macri o los ingenieros, tenían la llave de la caja fuerte donde manejaban la chequera del gobierno y además al tesorero le hacían la firma, porque si no no se explica esto que han hecho. Es un momento lamentable. Es una cosa que la tiraron a larga porque necesitaban de tirarla a larga. Claro. Porque si no lo tiraban a larga, primero, el doctor De Santi no llegaba a la corte. Segundo, Gioja no hubiera continuado siendo diputado considerado como un líder político de la provincia. Y resulta ser de que hay cosas que vos no se entienden. Sí. No se entienden. Los juicios de expropiación no todos tramitaron en el primer juzgado con toda la operación, ni en el quinto juzgado con el doctor Macri. Tramitaron en el noveno con la doctora de la Torre, en el cuarto con el doctor Pajé, ¿no es cierto? Y al doctor Pajé no lo incluyeron por una cuestión personal o una relación personal que tenía el doctor Pajé con las autoridades de aquel entonces. Y con un agravante, Carlos. Cuando hay 19 causas de expropiación que no se pagaron, que están suspendidas por la decisión de las cosas de inclusión de aquel entonces, la doctora Rosselló, que bueno, cuando termine esta causa, ahora el 4 de agosto, y los propietarios de esas causas que están suspendidas van a pedir la reanudación de esas causas. Algunas tienen sentencia, otras tienen sentencia apelada, pero hay una realidad. Las 5 causas que intervino el doctor Pajé, al doctor Pajé lo citaron cuando él planteó la nulidad de estas causas. Y el doctor Pajé ha sido exonerado por la jueza contenciosa administrativa porque sosteniendo lo siguiente, el artículo 200 de la Constitución dice muy claro que a los jueces no se les puede molestar, por llamarlo de alguna manera, como consecuencia de las resoluciones que dicta. ¿Qué es lo que le pasó al doctor Macri? Y qué es lo que le pasó a la doctora Sobeida, que lamentablemente la doctora Sobeida falleció como consecuencia de esto, porque el vilipendio que se hizo de las personas, ¿cierto?, a través del doctor Porterino, incluyendo algunos medios de comunicación, ¿no es cierto?, que no fue a todos, sino a algunos medios a los que le era accesible o que tenía la relación ya prevista. Entonces, hay gente que no tenía la suficiente fuerza para aguantar todo ese dispendio que le hicieron. Y ese desgaste. Olvidándose de que son personas humanas, de que tienen familia, y de que le vuelvo a repetir, en ningún momento han acreditado, han demostrado, a pesar de ser funcionarios pagos y muy bien pagos, ¿no es cierto?, han demostrado que esta gente que hoy está condenada en primera instancia hicieron que se enriquecieron indebidamente con consecuencia de las expropiaciones. Bueno, la verdad... Esto no va a pasar el 4 de agosto, y lo más probable es que el 4 de agosto diga el tribunal, miren, señores, han traído un pendrive o alguna forma para que graben los fundamentos, porque ponemos a leer más de 2.000 hojas. 2.000. Va a demorar otro año. Claro, claro.
Bueno, esperemos entonces, Cayetano, lo del 4 de agosto. Que Santiago Grafiña está muy interesado en leer esto y responder, y está dispuesto también a hablar con nosotros. Nosotros le hemos pedido una entrevista. Nos parece central esto y los vicios que ha tenido esta causa y la falta de respuesta del tribunal para contestar planteos como te ha tocado hacer a vos, y que naturalmente hoy estamos en una suerte de sorpresa por la forma que se han manejado, por los años que han dictado en varios. Por ejemplo, Mario Díaz nos decían que a él le habían dado 6 años de prisión. En fin, tiene mucho de humo, una buena dosis de humo, que esto, yo estoy seguro que cuando se apele donde corresponde, por supuesto, esta Corte de San Juan no tiene, se han excusado todos, creo, o sea, No, ninguno. no actúa ninguno, vendrá la lista de conjueces y demás. Y bueno, y después vendrá el razonamiento que siempre nos hace Dara respecto de la apelación a la Corte Suprema, ¿no es cierto? Yo no, a mí no me cabe la menor duda, Carlos, es lamentable porque van a seguir pasando los días, pero a mí no me cabe la menor duda que lo de Santiago lo tiene inclusive mucho más claro que yo, porque desde el tiempo que lo tuvieron detenido. 3 años, ¿no? 3 años. ¿No es cierto? Es una de las cosas, él se ha dedicado todo a este tema, y tiene mucho más detalle que yo, pero hay una realidad que también Santiago la sabe. Hay que planteo y no nos han tenido en cuenta las pruebas, las medidas de prueba que ofreció Grafiña, las que ofrecimos nosotros por hablar, no fueron tenidas en cuenta, en la recusaron por impertinente. Y las únicas pruebas que el tribunal aceptó fueron las de la Fiscalía de Estado y, como parte creyente, la del Ministerio Público. No. Entonces, esta desigualdad, este destrato, porque esta es la realidad, un destrato total hacia los imputados. Cayetano Dara, se nos... entre los acusadores, entre la parte acusadora y los acusados. Inclusive hay gente que le ha costado problemas de enfermedad. Hay 2 o 3 ingenieros que tienen problemas serios y graves de enfermedad, claro, como consecuencia de todo esto. Ahora la pregunta es ¿quién lo va a pagar a él? ¿Quién lo va a pagar? Después, bueno, Cayetano, esperemos las indemnizaciones por las expropiaciones que están pendientes. Que están pendientes, claro. Bueno, Cayetano, la vamos a seguir, vamos a esperar el 4 de agosto y te vamos a estar convocando, siempre agradeciéndote tu gentileza para, bueno, analizar lo que viene, y bueno, y vendrá lo otro que le debe preocupar más a Pontoriero y compañía de jueces y fiscales que al propio Santiago Grafiña. Esto lo digo yo sabiendo exactamente que esto ha sido un invento de un pequeño articulito que salió en alguno de los medios afines a las autoridades anteriores. Así que gracias, Cayetano. No, gracias a vos, Carlos, y estoy a tu disposición. Bueno, sí, lo sé. Muchas gracias. Bueno, qué temazo que este tema de las expropiaciones, ¿no? La verdad que a uno lo deja perplejo ver de qué manera se han metido estos tipos para llegar a esta instancia, ¿no? Después de 14 años de haber hecho atrocidades con el expediente, la pérdida de foja, un escándalo que va a ser un escándalo internacional, porque claro, hay que recordar lo que decía Dara respecto de las razones de este embrollo que nació, como digo, desde una 4 o 5 líneas que salió en algún pasquín y que lo tomaron, dijo, acá está la mercadería que necesitamos para hacer un escándalo sobre esto, y mire lo que pasó, ¿no? En ese momento se salta eso
y el hermano del gobernador, el César Ambrosio Gioja, fue el que cuestionó la candidatura de su hermano de reelección y bueno, y mandó, lo que todos recordamos, a trabajar por el no. Bueno, no tuvo suerte César, estaba todo de la mano de José Luis y bueno, pudo ser candidato un periodo más.